todos y a todas, mi restaura, bienvenidos una vez más. Esta vez contamos con Manuel Fernández y Gemma Climent. Ustedes ya los presento apropiadamente, aunque bueno, ya son conocidos por aquí. Y bueno, antes, si sois nuevos, quería señalaros que tenéis disponible los otros webinars en el blog de Explora. Podéis acceder desde la página de explora.com, o si lo queréis más fácil, nos lo podéis pedir directamente respondiendo al correo que os llegó de participación al webinar, mandando un mail a customer@explora.com o también visitando nuestro blog en la página web por todas nuestras redes sociales. Y ya sabéis que siempre es positivo contar con las redes de contactos en LinkedIn y tener nuestras noticias disponibles desde Twitter, Facebook o Instagram. En estos webinars, bueno, siempre hablamos de diagnóstico clínico, neuropsicología de la memoria, proyectos de investigación, trastornos del neurodesarrollo. Hemos contado con un montón de profesionales, desde gabinetes enteros colaborando hasta Masterclass de la mano de Juan Carlos Arango. Y os agradecemos que apoyéis activamente estos webinars, porque en dirección de los directos al final es que podéis hacer preguntas y participar. A día de hoy lo que vamos a tratar va a ser la evaluación neuropsicológica con realidad virtual de las funciones ejecutivas en niños y adolescentes, con dos grandes expertos, ya que aquí Gemma Climent, que es la fundadora de Explora, hizo un proyecto VRMind para Europa que incluía 4 grandes test. Supongo que muchos conoceréis el test de aula, de atención para niños, Aquarium, de atención para adolescentes y adultos, el test de memoria Suite, y del que hoy vamos a hablar va a ser del test de funciones ejecutivas de iStream. También contamos con Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, tal cual, podéis buscarlo en Google, el neuropediatra, que tiene una trayectoria profesional increíble y ha hecho muchísimas publicaciones que han contribuido de largo a la ciencia y también el conocimiento que tenemos sobre estos test. Entonces, al final, con su creadora y, bueno, uno de los usuarios que más informe genera de toda Explora, pues estaremos encantados de que nos expliquen un poquito cómo son estas funciones ejecutivas. Y quiero empezar así con una pregunta, bueno, si queréis saludar o lo que sea, ya me decís qué son las funciones ejecutivas, ¿no? Porque hay mucho que decir al respecto, ¿no? Gemma, te pregunto yo una cosa, si no te importa, y bueno, Miguel también me la responde, porque siempre hablamos de aula y de Aquarium como test atencionales, pero ¿no medimos también en aula y Aquarium parámetros que están relacionados con la función ejecutiva? Por liar un poco el asunto un poco más, digo. Totalmente. Sí, sí. En aula lo medimos con el propio paradigma de evaluación, que la teoría de regulación de Barclay, ponemos un paradigma de evaluación después de otro, pues para que el niño se regule, ¿no? Y eso es totalmente ejecutivo. Y luego el control inhibitorio, la hiperactividad y la impulsividad del TDAH, eso no es atencional, es ejecutivo puro. Es control Vale, digo, conductual. yo soy un profesional clínico. Es verdad que he estudiado teoría y neuropsicología y demás, pero evidentemente soy neuropediatra y no soy un profesional teórico de estas áreas. Y soy un gran defensor de hablar de las funciones ejecutivas como mecanismos de autocontrol o de regulación. De manera que, desde mi punto de vista puramente clínico, aunque esto no sea formalmente así, para mí el test de aula es un test de ejecución, o sea, un test de valoración de función ejecutiva, lo que sí es verdad que es centrado en una parte muy específica o con una utilidad muy específica en los parámetros que se alteran en el TDAH. Igual que Aquarium, que evidentemente al ser más orientado a adolescentes y adultos, incluso más valoración de función ejecutiva hace, aunque también hace valoración de los parámetros atencionales, pero con más intención. Se ven perseveraciones, flexibilidad, inhibición, etcétera, y demás. Pero bueno, esto es una perspectiva que además yo es la que uso para explicar a los pacientes, a los padres, y que me sirve mucho para que ellos entiendan cuáles son las dificultades y la falta de voluntad que tienen estos chicos a la hora de hacer o de desarrollar muchas de las conductas disfuncionales que tienen. Pero como decía antes de que empezáramos el webinar, y cuando planteamos el artículo que sobre el que vamos a hablar hoy más en detalle, ¿no? Que es el estudio, la presentación del estudio normativo de la prueba iScreen para valoración de funciones ejecutivas, lo que nos dimos cuenta es que, bueno, nos confirmó que cada uno tiene su propia valoración, definición o percepción de lo que es la función ejecutiva. Y no sé bueno, no sé, no. Creo
firmemente que mucha de la literatura que hay y no está de acuerdo una con otra, se solapan, confunden, y ya después veremos por qué digo esto, inteligencia con rendimiento y rendimiento con función ejecutiva, o rendimiento con inteligencia o función ejecutiva con inteligencia, en fin, un poco de lío en todo esto, que creo que si no te importa, Gemma, darnos un poquito de contexto teórico de lo que realmente estamos hablando, pues te lo agradezco, para que, aparte de lo que desde el punto de vista clínico digo yo y simplifico al máximo para poder explicar las cosas, bueno, soy consciente de que no es así de sencillo como decir que esto es autocontrol y ya está, pero bueno, a mí me sirve para lo que necesito para la práctica clínica en el día a día con los pacientes, ¿no? Es que es básicamente lo que has comentado, ¿no? La función ejecutiva es algo que implica el control además del resto de funciones cognitivas cerebrales, pasando por las praxias, por las náuseas, por la memoria, por el lenguaje. Entonces, al final, a la hora de hacer una evaluación de función ejecutiva, así como con aula, a pesar de que también hay función ejecutiva, pues los modelos teóricos estaban más o menos claros, ¿no? Los que queríamos adoptar, que eran los modelos de regulación. También porque en prácticamente todos los procesos atencionales que cursan con algún tipo de problema de aprendizaje o de deterioro estaban esos problemas de regulación. Cada vez hay más artículos que quieren ir hacia una medición más objetiva con el tiempo, porque es un gran... es una medida muy clara de cuando estamos ante un problema atencional, y eso lo verás tú mucho, Manuel, en la clínica. No siempre, depende de motivación, depende de muchísimas cosas, no siempre tenemos los mismos niveles de atención, ¿no? Entonces, en el tema de la variabilidad del tiempo de reacción, por ejemplo, pues ya muchísimos teóricos están orientándose a la velocidad de procesamiento y el tiempo de reacción como clave para saber cuándo hay un trastorno de atención más o menos grave. ¿Qué ocurre con las evaluaciones? Pues que si mides con un test de papel y lápiz, no puedes medir el tiempo de reacción. Entonces eso te lo pierdes. Puedes medir que haya tardado más, pero no esa variabilidad del tiempo de reacción, esa inconsistencia, ese cansancio, esa falta de control al final, que también es función ejecutiva, ¿no? Al final yo muchas veces siempre comento, si es que la función ejecutiva eres tú. Tú eres la función ejecutiva. O sea, hasta para sacarte un billete de metro, como para controlar como para manejar tu cognición social, hacer todas las tomas de decisiones a corto, a medio, a largo plazo, la multitarea, la planificación, la flexibilidad, el hecho de que en un momento dado puedas decir, espera, vamos a hacer esto de otra manera, ya no solo como control inhibitorio, sino como modificación incluso de patrones cognitivos. La ejecución dual, el poder atender a varias cosas, el acceso a la memoria de trabajo, el acceso a la memoria a largo plazo, la velocidad de procesamiento, todo eso es función ejecutiva. Entonces, como tenemos ahí un semejante mogollón y queremos definirlo, y ahí yo creo que, Manuel, ibas tú un poco por ahí, ¿no? Por algunos estudios que estamos llevando a cabo ahora y que son muy interesantes, pero son muy complejos. Y es la diferencia, que esa es otra gran dilema o discusión científica en estos momentos, si la función ejecutiva es lo mismo que la inteligencia. Pues yo creo que todavía no lo sabemos del todo, entre otras cosas por cómo hemos evaluado hasta ahora tanto la inteligencia como la función ejecutiva, por supuesto. Pero sí que hay una cosa que creo que tenemos clara, ¿no? Con lo que vamos viendo, y es que si no hay una buena función ejecutiva, no hay inteligencia. No va a funcionar. Otra cosa es o que por lo menos no hay rendimiento. El rendimiento es malo, la inteligencia al final es peor, en la recogida de datos, digamos, se va a deteriorar la toma de decisiones, se va a deteriorar la planificación, y la inteligencia al final, si también coincidimos con que es capacidad de adaptación, pues sin función ejecutiva no podemos acceder a una buena inteligencia, o no podemos tener o no podemos mantener una buena inteligencia que nos haga adaptativos, ¿no? Y más o menos la cosa va por ahí.
Entonces, Ice Cream, ¿es realmente un test de función ejecutiva? Es un test que mide función ejecutiva en algunas cosas, luego lo hablamos, otras no, porque ya veis que es difícil medir la función ejecutiva, pero creo que lo bueno es, o lo que hemos intentado es que sea un test que mide la función ejecutiva de manera ecológica y de manera y todo a la vez, ¿no? Que es realmente cómo funciona. Emma, déjame que te interrumpa porque yo tengo aquí una Sí. serie de notas de la revisión que hemos hecho para el artículo sobre diferentes perspectivas y demás de lo que es función ejecutiva que quiero ir poniendo como detalle y demás a lo que tú has comentado antes. Por un lado, bueno, porque hemos hecho una revisión teórica, no solo desde nuestra perspectiva, sino de los diferentes autores de esto. Y hay una cosa que tú referías antes que es importante y que esto de la función ejecutiva no solo abarca nuestro proceso de regulación, de regulación consciente, sino también el inconsciente, que es uno de los aspectos casi que probablemente más complicados de regular aquí, o sea, de poder explicar o justificar, ¿no? A la hora de, como decía tú, establecer patrones de respuesta, gestión del tiempo, ya no solo cómo uno decide hacer las cosas, sino como nuestro subconsciente responde de forma predeterminada en función de cómo se han ido desarrollando nuestros patrones de comportamiento a los estímulos que recibimos del exterior, ¿no? Que en muchas ocasiones esto es tan inconsciente como que el otro día hablando yo con, no sé con quién era, decía que quien mejor conoce hoy en día cómo funcionan nuestros procesos mentales, cognitivos, incluso nuestras funciones ejecutivas que nos dan cierta capacidad de ser predecibles por nuestros patrones, son los especialistas en neuromarketing, que yo creo que saben más de cómo funcionan nuestros sistemas neurológicos que los neuropsicólogos en muchas ocasiones, que los neuropediatras y que mucha gente, ¿no? Porque, bueno, esto y los carteristas y los rateros, que también saben cómo funcionan nuestros automatismos para poder trincarnos cuando nos pillan desprevenidos, ¿no? Pero lo del subconsciente y el inconsciente creo que es algo muy importante a tener en cuenta en esto. Lo hacen un poco por ensayo de error, yo creo. Sí, no saben el por qué, pero saben el hecho Pero práctico de la bueno, respuesta. esto funciona como en los grandes mercados, esto funciona, pues vamos a seguir y ya está, vamos a seguir por aquí, ¿no? Porque aunque bueno, últimamente he estado metida en un trabajo muy complejo también de lo que es la cognición en mediana edad. Y resulta que salió un artículo hace muy poquito del tema del marketing y precisamente a partir, y no es casualidad, y ya te dejo con los adolescentes, pero bueno, que sepamos dos cosas muy curiosas de la función ejecutiva en adolescentes y en la mediana edad. Ya no nos gustan tanto los anuncios o los consejos publicitarios emocionales. Hasta nos molestan, nos repelen, nos gustan más los consejos, digamos, racionales que podamos. Los prácticos y pragmáticos. Exacto, y eso pasa en la mediana edad. A los jóvenes igual no tanto, a los jóvenes ya les pica más el tema de la emoción, eso en el tema del marketing. Y otra cosa muy curiosa que... ¿Y en la tercera se sabe algo? De que, no, yo no he estudiado eso ahora. No lo sé. Igual volvemos a lo emocional, no lo sé. Pero No bueno. lo sé, porque últimamente hay mucho market fit con los seniors de 60 o 55, 60 hacia arriba y hay mucho mercado de publicidad en esto. 55, 65 es mediana edad todavía, ¿eh? O sea, Vale. Eso es mediana edad. Y ahora viene el mercado silver que va a ser un boom, porque evidentemente ya somos muchos y consumimos, ¿no? Entonces, bueno. Entonces se van a mover algunas cosas en referencias al tema del marketing. Pero sí, tienes toda la razón. De hecho, yo he hecho el año pasado, creo que fue un curso de organización y productividad y demás, que estaba orientado a empresas, a gestión de empresas y demás. Y conforme iba haciendo los módulos del curso, le iba diciendo al profesor, oye, que evidentemente además también tenían una base de coaching en su formación y demás. Digo, oye, tú sabes lo que pasa en la mente de la gente, lo que no sabes es el por qué, ¿no? O sea, porque claro, ¿cómo se predice la respuesta? Se planifican los objetivos, los deseos, las metas. Digo, todo está muy bonito y lo sabes bien. No sabes el por qué a nivel fisiológico, pero lo tienes muy bien estudiado. Y de hecho, lo cuelo esto también porque hablabas tú de lo que es la adaptación y el papel de la función ejecutiva en la adaptación. Y claro, hay un artículo de un tal Díaz Urueta,
de 2014, no sé si os sonará este hombre, La primera vez. que dice que como patrón ejecutivo, digamos que podemos tener en cuenta o hacer referencia a las, y leo literalmente, capacidades mentales esenciales para desplegar una conducta eficiente y socialmente aceptable. Claro. O sea que esto... Es que cuando tú además, y vamos a hablar también, y un inciso respecto a la madurez, que yo sé que vas a comentar cosas de este estilo, ¿no? Pero la función ejecutiva, a pesar de que la gente joven la tiene muchísimo mejor colocada y es mucho más eficiente que en la mediana edad y, por supuesto, más allá de la mediana edad, sin embargo, no es tan eficiente y no en todos los campos. Por ejemplo, uno de los estudios que os comentaba, el control de la recompensa en los jóvenes, que es función ejecutiva, es una recompensa muy a corto plazo, muy a corto plazo. Y además tiene que ser como una recompensa, digamos, un poco más llevada a lo material, ¿no? Llevada a lo físico. a lo así. Entonces, si aunque tiene una función ejecutiva que me pueden tumbar a mí a la hora de ponerla en marcha, pero como no saben demorar esa recompensa o no están habituados, no son maduros en demorar esa recompensa, pues a lo mejor yo puedo llegar a ser más eficiente. Bueno, y eso te iba a decir, ¿tú crees que tienen mejor función ejecutiva que tú? Pueden rendir mejor en un test que valora la función ejecutiva, pero a lo mejor no en la vida diaria. Hombre, el en Ice Cream, desde luego... Lo sé. Sé por lo que lo dices, pero por muy ecológico que sea, al fin y al cabo no es la vida diaria. Es que luego hay una compensación y hay una adaptación. Claro. Y lo que comentabas, ¿no? Al final, y lo que decía, y lo que dice Unai muy claramente, tú tienes que ser eficiente. Una persona incluso de mediana edad o mayor que se comporta de manera inmadura y tiene una función ejecutiva mala o no eficiente, directamente la calificamos de inmadura o directamente la calificamos como que tiene un problema, ¿no? Pero y eso es así, y es un problema de función ejecutiva, de control y desde luego de esa eficiencia. Entonces, los jóvenes, venga, pues después de estos dos comentarios de mediana edad y de marketing, pues nada, Manuel, cuéntanos, porque sé que te has currado muchísimo este artículo, que ha sido además duro de llevar a un resumen. Poníamos no sé cuántas páginas, nos pedían menos y no sabíamos cómo resumir todo el mogollón. Cómo quitar. Quitar, pero si no podemos quitar. Y bueno, nada, y eso, y sobre todo felicidades a todo el grupo que ha podido llevar el normativo a publicación, y la verdad es que ha sido todo un logro. Entonces, nada, pues cuéntanos, venga. Mira, te cuento algunas cosas más de lo que hemos estado diciendo de función ejecutiva, de anotaciones puntuales que creo que son importantes. Bess y Miller nos dicen que son esenciales para un adecuado desarrollo neurológico a lo largo de las diferentes etapas de la vida, en relación a lo que decías tú de lo de la madurez, ¿vale? Tenemos chicos de 10 años muy maduros y adultos de 30 que todavía están viendo por dónde van volando los pájaros. ¿Qué cosa más? Otra cosa importante desde la perspectiva dimensional del proceso de neurodesarrollo, ¿vale? Una disfunción de las funciones ejecutivas afecta o puede afectar a diferentes procesos del desarrollo y, por tanto, a diferentes trastornos, como puede ser el TDAH, pero también el autismo y otro tipo de cuadros. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque una disfunción ejecutiva, se da en el TDAH, se puede dar en el TEA, además. ¿Por qué se pueden dar esta alteración de función ejecutiva en uno u otro trastorno del desarrollo? Porque básicamente los trastornos del neurodesarrollo, como variaciones del proceso de neurodesarrollo, ¿qué son? Son desviaciones del camino con un punto de origen común, que es nuestra genética y las influencias ambientales, que si todo se desarrolla sin ninguna alteración, pues seguirá una ruta estándar definida a buena velocidad y demás, pero que cualquier alteración de esto puede hacer que ese camino se desvíe. Y por lo tanto, todos son, como yo los defino habitualmente, como primos dentro de una misma familia, y por lo tanto, todos los trastornos del desarrollo que hoy en día están definidos en el DSM-5, dentro de los que yo, como sabes bien, incluyo también
las alteraciones del coeficiente intelectual, el TOC, etcétera, pueden tener este patrón de disfunción ejecutiva porque al fin y al cabo solapan y persisten síntomas. Son predictores de clave de éxito de estas funciones ejecutivas a lo largo de la vida y se desarrollan de diferentes formas, velocidad y características en diferentes tramos de edad, ¿vale? En esto de los tramos de edad no voy a entrar, pero sí es algo que en algún momento hablaremos en el futuro, no sé dónde ni cuándo, pero sí que lo hemos hablado mientras que estamos desarrollando este artículo, porque no solo son los cambios que sí se ven en estos patrones que vamos, en estas áreas que vamos a definir, que presentamos en el estudio normativo a lo largo de los años, sino también cómo evoluciona ese desarrollo de funciones ejecutivas más allá de los 16, que es el tramo de edad máximo que hemos incluido en este artículo. De manera que lo que es la evolución de cada uno de los diferentes patrones o sus áreas o funciones específicas incluidas dentro de las funciones ejecutivas, es importante tenerlo en cuenta no solo en el corto plazo de este tramo que vamos a hablar de los 8 a los 16, que no es que sea especialmente corto, pero bueno, está limitado, que de los 16 a la edad adulta, y como decía Gemma antes, todo lo que está relacionado con la edad media, la adultez, etcétera. Después, hay diferentes valoraciones de lo que es función ejecutiva, o de lo que incluye, mejor dicho, función ejecutiva, vamos, inhibición, memoria de trabajo, flexibilidad, etcétera. También criterios diferentes a la hora de establecer los componentes emocionales o puramente cognitivos de lo que se refiere a la función cognitiva, o sea, función ejecutiva, componentes fríos, los que tienen componente puramente o principalmente cognitivo, que se supone que estructuralmente está asociado fundamentalmente a la corteza prefrontal dorsolateral, y que en general la tarea que se supone que lo analiza mejor son las tarjetas del Wisconsin, y el componente de función ejecutiva caliente, que actúa y se refiere a los aspectos relacionados con componente emocional y que se supone que está, y digo siempre se supone porque esto es muy relativo, es muy difuso, aunque se hayan dado datos de estas características, ¿no? Con la corteza ventromedial prefrontal y que en general está medido por tareas que implican mayor regulación del afecto, motivación, etcétera, que son más complejas de establecer. Pero evidentemente lo normal es que estas funciones no estén separadas, igual que ninguna de las anteriores, y por lo tanto una de las limitaciones que siempre se ha valorado a la hora de valorar las funciones ejecutivas es precisamente el análisis individualizado o independizado de cada uno de los parámetros que se analizan dentro de la función ejecutiva. Que es una de las cosas que se solventa, o una de las limitaciones de la evaluación de la función ejecutiva, que se solventa con un estudio como el de Eysenck, con una prueba como la de Eysenck, que nos permite no solo analizar todos estos parámetros de forma conjunta, sino además hacerlo de una forma lo más ecológica posible, es decir, un entorno lo más acercado a la realidad posible, con parámetros medidos y controlados a nivel de distracciones, de entorno, de estímulos y demás, y que además nos da unos datos de consistencia interna, fiabilidad y demás que son bastante importantes. Hay muchos estudios que hablan sobre la diferencia o las limitaciones de las herramientas en papel en comparación con las herramientas virtuales y específicamente las de realidad virtual para tener mejor resultado de la evaluación de todas las funciones cognitivas en general, de la función ejecutiva en particular. Y bueno, en la introducción del artículo podéis leer mucha información sobre esto porque la verdad es que hay muchos estudios y cada vez más en este sentido. El objetivo del estudio es, leo literalmente como está definido en el artículo, obtener datos normativos para una nueva prueba neuropsicológica basada en realidad virtual, la prueba Eysenck VR en población de niños entre 8 y 16 años. Esto no significa que Eysenck no tenga datos, y esto nos lo confirma, bueno, es algo que hablamos en su momento, pero que todavía no está explicitado, pero tenemos datos, hay datos de más de 16 años, no recuerdo exactamente la edad límite, pero para plantear el inicio de... ¿Perdón? 84, creo, 86, sí. 84, 86. Sí, tenemos datos de adultos, pero a la hora de publicar este normativo pensamos que era bastante más útil y más interesante en el corto plazo hacer una publicación de niños y adolescentes, que es lo que en el día a día generalmente nos supone más demanda, más necesidad de evaluación y demás. Y más adelante plantearemos también la parte de adultos y sobre todo lo que con esa publicación también o con ese estudio podemos entrar en el análisis de lo que es la evolución de la función ejecutiva a largo plazo, a lo largo de la vida y no solo en la edad de niños y adolescentes, ¿no?
Al final, cuando queremos hacer este estudio, sí que es cierto que al ser una de las primeras herramientas que tiene 3 subescalas simultáneas y que se hace a la vez, que luego he comentado Juan un poco, tú no vas al supermercado y estás haciendo simplemente la planificación. También tienes la memoria de trabajo, también tienes la flexibilidad cognitiva, todo sucede a la vez. Entonces, lo natural, lo ecológico sería que un test lo plantease a la vez. Sin embargo, no es habitual encontrarse todos esos test porque muchas veces los recursos en sí no permiten hacer una evaluación simultánea de esas 3 escalas. Entonces, parte de la innovación de Ice Cream no es la ideación de paradigmas o que ya hemos trasladado, esos paradigmas muchos de ellos ya existían, pero los hemos trasladado a que sean 3 paradigmas conjuntos que funcionen a la vez en un mismo proceso. Entonces, no es solamente el hacer un test, es también probar esta nueva tarea y probar este escenario ecológico y ver cómo la gente cómo utiliza sus funciones ejecutivas en él. Porque cuando tú haces un test, no simplemente estás creando una herramienta para medirle a la gente y saber si tiene un trastorno, ¿no? Estás utilizando algo que sirve para recoger datos. Entonces, al final, lo que queríamos era obtener datos de cómo las personas simultáneamente utilizan todos estos procesos. Entonces, es cierto que, como dice Manuel, pues primero hemos analizado, entendido y comprendido los datos de 8 a 16 años, mientras que el normativo estándar con el que comparéis las puntuaciones, va de 8 a 84, 86 y está disponible para todos esos rangos de edad. Entonces, mientras analizábamos la población joven, hemos sacado este artículo y tenemos ya pues el siguiente a punto de salir, ¿no? de adultos. Entonces, bueno, Manuel, vamos, ha capitaneado toda la parte infanto-juvenil y lo que hemos encontrado bastante interesante, porque al final sí que hemos metido en este último informe la parte de inteligencia, que bueno, tengo ganas de llegar ya a esa parte, pero voy a no interrumpir a Manuel y que siga, para que poco a poco... No, no te preocupes. Lo que decía que precisamente todas esas funciones, entre comillas, ¿no? que hemos clasificado en 3 áreas: planificación, aprendizaje y flexibilidad, está explicitado así en el artículo, pero de hecho en este test se incluyen velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, perseveraciones, interferencias, además de lo que es la propia actividad de planificación, aprendizaje y flexibilidad cognitiva. Y aquí, antes de que empezáramos, les decía a Miguel y a Gemma que dieran ellos, bueno, Gemma específicamente, que es la que ha trabajado en este tema de forma más profunda, por qué y cómo hemos establecido estas funciones y cómo las hemos agrupado para que estén incluidas dentro de planificación, aprendizaje y flexibilidad a la hora de estar incluidos estos sus test, sus áreas o sus grupos, sus tareas dentro del propio Ice Cream, ¿no? Sí, eso fue una de las cosas más complicadas que hemos hecho. Para mí, de verdad. O sea, es uno de los test más complejos y era por nuestra incapacidad de meter todo lo que queríamos meter en un test de función ejecutiva en un videojuego que durase 24 minutos y que las variables y las mediciones no se mezclasen, ¿no? Tuviesen capacidad de medirse de manera independiente. Una de las, por ejemplo, el branching, que es va más allá del switching, que es un cambio de tarea y la capacidad de volver otra vez de manera rápida a la misma tarea, también estaba incluido en el primer prototipo de Ice Cream y al final lo tuvimos que sacar porque no podíamos seguir haciendo el videojuego incluyendo el branching. También quisimos meter distractores, como en aula, para ver qué efecto tenían los distractores a la hora de estar haciendo una planificación, a la hora de hacer un aprendizaje de memoria de trabajo, etcétera. Y también los tuvimos que sacar porque era imposible. Era imposible. Y lo que hemos podido, que ya también poco a poco iremos sacando, lo que hemos podido hacer es un potencial de aprendizaje. Entonces, os cuento un poquito, para los que no conozcáis Ice Cream, os cuento un poquito cómo lo hicimos y cómo está desarrollado. Y abrid bien las orejas, que esto tiene su chicha, ¿eh? Que a mí, yo tuve que escucharlo 2 o 3 veces para conseguir enterarme de lo que me estaban contando. En primer lugar, hay una tarea de planificación.
La tarea de planificación tiene dos partes. Las planificaciones son unas lógicas y otras seriadas. ¿Por qué? Pues porque hay evaluaciones de planificación como el TMT o como el mapa del zoo que son unas lógicas y otras seriadas. La Torre de Londres, la Torre de Hanoi, bueno, son la misma más o menos, etcétera. Entonces, cuando tú le dices a alguien que haga una planificación, lo que tiene que hacer es, le llega una tarea, en este caso 4 personas en una playa que cada uno está haciendo una cosa, y tú tienes que decidir cómo vas a hacer ese trabajo. Tienes que hacer una toma de decisiones y tienes que planificar. Y planificas además en la cabeza, ¿no? Porque no puedes ejecutar mientras planificas porque no hay feedback y porque tú tienes que planificar antes en la cabeza. Planificar antes de ejecutar, función ejecutiva. Esa planificación, por una parte, hay una parte que es seriada, que digamos que va por un orden seriado, como el Trend Making Test, 1, 2, 3, 4, 1A, 2B, 3C, y luego hay una planificación lógica. Lógica en el sentido de que tiene unos criterios lógicos que tú tienes que seguir. Pues tienes que atender primero a los que vienen con el neopreno porque lo dejan todo mojado. Vale, entonces metemos las dos planificaciones y atendemos a esos sujetos. Como ya teníamos lo del helado, hubo un momento en que estuve pensando en hacer un sushi y al final no lo hice, tenía que haber hecho un sushi. Pero bueno, teníamos los helados, luego otro gran problema fue la máquina de los helados. ¿Cómo haces una máquina de los helados que parezca creíble y que solo tenga 4 helados, ¿no? Y que además sea con un número? ¿Por qué? Porque se suponía que la persona que tenía que hacerla, que tenía que ejecutar, que poner en marcha la función ejecutiva, tenía que hacer un aprendizaje. Entonces, ¿cómo hicimos lo de la planificación y lo del aprendizaje y al final lo logramos coser porque aquello fue terrible? Bueno, pues al final lo hicimos. Entonces entran 4 sujetos, 4 personas, 4 sujetos, siempre digo, que entran 4 personas y cada uno tiene unas características y a ti te han dicho que los atiendas de determinada manera. Y entonces tú planificas, haces esa planificación y esa planificación también luego la vas aprendiendo. También es una tarea de aprendizaje, pero al principio es una planificación y siempre puedes tirar de esa planificación inicial en tu memoria de trabajo para poder hacer la planificación. Vale, ¿cómo se mide esa planificación? Pues con acierto, con errores y con tiempos. Entonces, mira, ahí están los 4 sujetos. Entonces, los criterios tienen sentido, pues están los que ayudan en la playa, luego están los que trabajan en una empresa cercana, los del neopreno y los sujetos que van de calle, ¿no? Vestidos de calle. Y tú tienes que hacer esa planificación diciendo, bueno, este va primero, esta va después, y luego entre estos dos tengo que elegir entre si llevan ticket o no llevan ticket, que es la seriada, ¿no? De manera que intentamos hacerlo pues atiende primero a la gente mayor en vez de a los niños parecían un poco raros, como avatares, en fin, hicimos muchísimas pruebas. Al final yo creo que acertamos bastante con estas versiones, ¿no? de avatares y quedaron muy claros los avatares y también estaban menos sesgados porque, por ejemplo, decir atiende primero a las personas mayores que a la gente joven o decir atiende a las mujeres o a los hombres, aparte de que puede crear algún tipo de problema de, yo qué sé, políticamente correcto, además es muy difícil que un avatar, entre 2 avatares puede haber dudas, ¿no? De a quién atiendo primero. Entonces, al final lo sacamos así. Y cuando terminas la planificación, entonces tienes que hacer los helados. Te damos un tiempo para todos es el mismo, para que te aprendas los helados y cada uno hace su estrategia de memoria de trabajo para aprenderse los helados. Puedes volver a ver los helados si tienes algún problema, si quieres volver al libro de recetas. Puedes volver, hay gente que no lo hace, hay gente que lo hace y hay gente que lo hace siempre. O sea, que ya eso ya sería más un estilo cognitivo, ¿no? Un estilo cognitivo más seguro, ¿no? Más segurola, no, yo tengo que dar bien los helados, a mí me da igual, yo lo miro siempre. Eso sucede, también os digo, en gente de más edad. Los jóvenes normalmente intentan aprendérselo, miran cuando tienen dudas, pero rápidamente o de manera clara, pum, van y se aprenden los helados. Bueno, y tienes 4 tipos de helados. Y los 4 tipos de helados hay unos que se repiten más y otros que se repiten menos. Eso no es casualidad. Nada en ice cream es casualidad, absolutamente nada.
Eso es para que aprendamos mejor un helado que otro. Y como después te vamos a cambiar los helados, como si fuese una tarea de como si fuese no, en la tarea de flexibilidad te vamos a cambiar los helados y a ti te va a costar, y es donde vamos a medir esas perseveraciones, esas interferencias y esa resistencia a volver a seguir con los helados. Por eso no es casualidad que hay helados que se repitan mucho más en la primera tanda para pasar después a la segunda tanda. Entonces, ya tenemos las tres, ¿no? Planificación, aprendizaje de los helados y de la planificación, memoria de trabajo, tienes que mantener los helados, tienes que mantener la planificación y flexibilidad, flexibilidad cognitiva, interferencia, perseveraciones y tiempo de reacción. Creo que no me he dejado nada. Monitorización. ¿Eh? Monitorización. Controla todo eso, hazlo todo bien, síguelo, manéjate. Tienes una papelera. Bueno, sí, no se usa mucho, no la usan mucho. Tienes una papelera para poder, digamos, pero sí, bueno, sí hay gente que lo usa. Para que, digamos, puedas. Es otro estilo de funcionamiento, ¿no? Otro estilo cognitivo. Prefiero dárselo mal que tirarlo a la basura. Sí. Bueno, y aquí Miguel os podría contar, en el manual de Ice Cream tenéis el anecdotario, que es lo que mejor me paso es con los anecdotarios de las baremaciones, de gente que se enfada, que dice, porque claro, cuando le das el helado mal, Hay feedback. en Se la dice, yo no he pedido eso. En la planificación te dice, yo no he pedido eso, pero si se lo das, ya has terminado de planificar y se lo das y no le das el helado correcto, se lo lleva, pero lo tira a la papelera. También políticamente incorrecto, pero bueno, eso ya no supimos resolverlo de otra manera. Bueno, pero es súper útil eso, porque al final ahí ves cuando la población no acepta un no por respuesta ni acepta el error. Quiero decir, no le has dado lo que te ha pedido. Y hay mucha reactividad emocional muchas veces en que tire el lado de la papelera. A pesar de que sea políticamente incorrecto, luego puedes ver cómo una persona puede remontar o no después de un fallo que le provoca una reacción caliente, ¿no? Entonces eso es súper interesante porque a ella no está viendo a la persona cómo planifica, sino que también está viendo cómo se equivoca o, mejor dicho, cómo afectan los errores. Porque hay gente que no remonta, que Sí. está haciendo bien, está aprendiendo, todo sale bien y al final eso también es flexibilidad cognitiva, porque en Ice Cream la flexibilidad cognitiva se plantea en el momento en el que te cambian las recetas del helado, pero en realidad cuando te equivocas necesitas flexibilidad cognitiva para aceptar tu error y continuar adelante, porque la flexibilidad cognitiva es también eso y además cambia tu estrategia y utiliza una estrategia mejor. Pero bueno, ahí ya nos estamos metiendo en la inteligencia. No, pero sí que es Sí, verdad eso ya complica el asuntito un poquito más todavía. un poco. Lo que pasa es que también es cierto que esas cosas suceden, pero que no hemos podido cuantificar esos errores, ¿no? Sí que cuantificamos y en el informe os sale si tira los helados a la papelera o podéis ver en un momento dado que después de tirar un helado a la papelera, el siguiente helado a la hora de confeccionarlo puede ser más lento la persona, ¿no? Bajando el tiempo, la velocidad de procesamiento o el tiempo de ejecución de ese helado, pero eso no lo hemos podido cuantificar. Los estilos cognitivos los tenéis que ver cuando veis a la persona hacer el test, ¿no? Que yo siempre os digo que es muy valioso ver cómo los sujetos hacen el test, porque obtienes mucha información cualitativa. Y bueno, aquí voy a hacer una paradita que no tiene que ver con esto específicamente, pero que ya que lo has nombrado, quiero remarcarlo. No es lo mismo tener un informe y valorar un informe que ser el que ha visto al paciente hacer la prueba. En fin, el informe te da mucha información, Claro. pero ya puedas escribir en las notas todo lo que quieras, ni punto de comparación con ver qué es lo que estaba haciendo el niño o el paciente mientras que estaba haciendo la prueba. Eso por supuesto, ¿no? Sí, y además es importante ver, pues eso, lo que comenta Miguel, ¿no? La tolerancia a la frustración, cómo retomo y vuelvo otra vez, porque sí que Aquarium puede ser muy desagradable, incluso muy frustrante, pero... Odioso, Aquarium es odioso de hacer, te lo digo yo.
Pero Ice Cream también es, si te equivocas y tienes que volver a mirar el libro de recetas, a la gente le da rabia. Sí, Y todo frustra que yo lo he hecho. lo Pero que no, me, no es la misma sensación de malestar que haciendo acuario. No sabría explicarte, pero no es la misma sensación de malestar. Aquarium es frustración fría y Ice Cream cuando te dicen que no es frustración caliente, ¿no? Un poco. Sí, supongo que uno te cuestiona tu capacidad y otro tu autoestima. Bueno, pues en realidad hicimos un esfuerzo descomunal por meter lo que básicamente se medía en otras pruebas de función ejecutiva, sobre todo las más básicas, en lo que haces una batería, ¿no?, de función ejecutiva. Y bueno, creo que el resultado es bastante bueno a la hora de evaluar. Yo creo que Ice Cream, por supuesto, que evalúa función ejecutiva. Y que lo que dice Manuel, lo que decía antes Manuel, ¿no?, que es de pronóstico, ¿no?, de función ejecutiva, aunque sea una heladería, porque aunque sea pero pronostica cómo va a funcionar ese niño o esa niña posteriormente en el resto de tareas y, por supuesto, en inteligencia y en su vida diaria. Y, y creo que no tiene nada más, Manuel, ya puedes contar tú Yo hay cosas detalles. que querría aprovechar para remarcar que es válido tanto para este como para cualquiera de las herramientas de realidad virtual, computerizada, etcétera, que son ventajas y que no por entrar en el detalle de lo que estamos haciendo con la prueba de normativa de más, que creo que debamos dejar atrás, que es el tiempo que se tarda. O sea, tenemos una prueba que, por ejemplo, Ice Cream, entrando especificando en esto, ¿no?, en 20 pocos minutos, 24 minutos, te permite hacer esta evaluación global o conjunta, llámale como quiera, de todas estas funciones de forma ecológica, con consistencia y confiabilidad, porque los resultados del normativo ahí están. Cuando otros test que valoran cada una de las funciones de forma independiente tienen escasa capacidad de ser repetibles o predecibles. Y además te tienes el resultado de forma directa y automática sin necesidad de proceder al proceso de corrección, que yo sé que vosotros aquí en Explora estáis muy acostumbrados a que eso sea un estándar, pero yo que trabajo cada día con un equipo de compañeros que tienen que hacer pruebas y test, pues a ver, cuando hay que corregirlos, pues también tienen su historia, y esto es algo que nos evitamos con este proceso, y creo que es algo que no debéis olvidar como un valor importante de este tipo de herramientas, ¿no? Después hay otra cosa que también es importante o yo quiero remarcar, porque creo que me ha resultado muy importante en lo que es el proceso de desarrollo de las tres subtareas, y son los tramos de edad que nos ha permitido diferenciar para cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, para planificación tenemos dos grupos, entre uno que va de 8 a 11 y otro que va de 12 a 16. De aprendizaje hay un grupo que va de 8 a 9 y otro que va de 10 a 16, y en flexibilidad uno que va de 8 a 11 y otro de 12 a 16. Para empezar, esto lo que nos indica es que ya en este tramo de edad de 8 a 16 vemos diferentes velocidades de proyección o diferentes procesos evolutivos de cada uno de estos paradigmas, subtareas, etcétera. Y de hecho, nos permite tener una clasificación, unos clústeres de edad bastante definidos a la hora de tener una idea de cómo van evolucionando estos procesos a lo largo de la vida, que como hemos dicho antes, ya tendremos que ver también cuál es el proceso evolutivo dentro de lo que es la edad adulta y demás, pero que creo que es interesante, ¿no? Pues los procesos de aprendizaje van más rápidos inicialmente, los de planificación y flexibilidad son más lentos y más progresivos, y probablemente a partir de los 12 y 16 años hay un estancamiento ahí. Esto es algo que también está escrito en la literatura, aunque de forma menos definitiva o menos clara, más difusa, y que creo que es importante tenerlo claro. Y después, creo que como conclusiones y perspectiva de futuro, pues las conclusiones que hemos podido sacar del estudio, sin entrar en más detalles sobre datos, números y demás concretos, más que nada a nivel cualitativo, que no es poco, es que en base a todos los antecedentes que tenemos, la información de la literatura y la experiencia en este desarrollo, pues las pruebas de realidad virtual como Ice Cream
superan las limitaciones de los entornos de pruebas tradicionales. Estoy aquí leyendo literalmente las conclusiones de la discusión del artículo. Pruebas estériles o sin distracciones que no capturan las demandas ambientales de la vida real, lo que permite una predicción más precisa a nivel de función de un individuo en la vida real, que permite el seguimiento de la conducta del examinado de forma más continua, aumentando la muestra de la conducta habitualmente capturada por las pruebas neuropsicológicas estandarizadas, y proporciona más claridad a la naturaleza de los constructos cognitivos específicos medidos, lo que per se es una innovación en el área de las pruebas de función ejecutiva al definir adecuadamente los límites entre planificación, aprendizaje y medidas de flexibilidad cognitiva. Y lo que decíamos antes, ¿no? Que centrarnos en el grupo de 8 a 16 años pues proporciona una imagen completa de las trayectorias en ese tramo de edad de esas 3 funciones, como hemos visto anteriormente, y que vamos a seguir trabajando para definir esto en la edad adulta, que ya lo hemos comentado previamente, y que creo que es un paso que para los profesionales que nos dedicamos a este mundo del neurodesarrollo, a patologías concretas como los trastornos de neurodesarrollo, TDAH, en niños, adolescentes, adultos, Asperger, TEA, con todo lo que esto conlleva y demás, nos facilita mucho los procesos de análisis y de evaluación. De hecho, decía Miguel antes que somos uno de los equipos que tenemos más test pasados, y es porque creemos que la información que nos aportan este tipo de test no solo es cualitativamente importante, sino también cuantitativamente importante en el perfil de nuestros pacientes, y por lo tanto nos facilita mucho los procesos de evaluación, de diagnóstico, de seguimiento con Aula y Aquarium, aunque con Ice todavía no hemos hecho ese paso, pero tenemos que sentarnos a hablar de ello también cuando tengamos más estudios hechos y haya más volumen de pacientes para determinar también el proceso de TRTs y de evolución a largo plazo dentro de una misma corte de pacientes, no evaluando pacientes de diferentes edades. Y bueno, creo que con esto yo aquí, y además son ya hay 21, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario, sugerencia o lo que sea, bueno, el artículo está publicado en Frontiers, se puede descargar porque es de Open Access. Dar las gracias a todo el equipo que ha trabajado en el desarrollo del artículo, especialmente a Unai, que tiene una paciencia enorme para todo lo que es publicación, y además es un crack. Y creo que no me falta nada más. En el disclose creo que tenemos que decirle gracias a Junti por financiar la publicación, y creo que ya está. Hay que quedar bien con todo el mundo, que se lo merece, ¿no? Esto es así. Sí, totalmente. No, y gracias a ti, Manuel, porque la verdad es que es un gusto. Además, en función ejecutiva en adolescentes y en niños, yo creo que hay todavía más vacío que en adultos, ¿no? O en personas, bueno, a lo mejor en medir deterioro hemos medido más, pero las funciones ejecutivas en niños y en adolescentes, o sea, si es que además son tan importantes. Yo, una de las cosas, no sé si lo has comentado, creo que lo has comentado tú, pero es que estoy claramente convencida. Yo voy hablando con otra investigadora que también usa Ice Cream, creo que hemos coincidido. Un buen Ice Cream es un buen pronóstico. Y que de hecho, con lo que hemos hablado antes de la inteligencia, te puede hacer todas las evaluaciones que hice y de ver a tantos niños cómo funcionaban, y luego tener la oportunidad de hablar con ellos, hacerles otras evaluaciones y de hablar con profesionales que utilizan Ice Cream o con Manuel. Al final, si son redes cognitivas superiores, quiere decir que son los procesos cognitivos primarios, ¿no? Entonces, cuando tú consigues abstraer, secuenciar y seriar un proceso, estás haciendo estrategia. Entonces, a la hora de rendir en un test de inteligencia, aunque tú tengas más o menos capacidad visoespacial, más o menos capacidad de abstracción de lenguaje o de otros tipos, si no eres capaz de hacer una estrategia, se va a ir complicando el test de inteligencia hasta que al final te dejes fuera. Y va a ser la estrategia la que te va a permitir enfrentarte a la prueba utilizando tu capacidad cognitiva correspondiente para llegar a una puntuación alta. Entonces, al final, está muy bien tener esas capacidades cognitivas, pero si no las utilizas con un buen planteamiento, no te van a servir de nada. Entonces, sí que es cierto que la función ejecutiva a mí sí me parece antes a la inteligencia. A mí más que, sí, o sea, y eso ya, además Manuel también se va a meter de lleno en ello, en ver las diferencias que podemos ver en
entre inteligencia y función ejecutiva y cuándo no nos coinciden las medidas y por qué. Y cuando los test de inteligencia realmente no miden inteligencia, sino un mix entre capacidad y función ejecutiva, que es lo que yo decía antes, lo del rendimiento, ¿no? No sé cómo encajará todo eso, pero tenemos que darle una forma sencilla, una fórmula sencilla a definir todo eso cuando acabemos los estudios que estamos planificando ahora. Sí, es una cosa es medir ciertas habilidades y otra cosa es medir inteligencia, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a encontrar. Pero sí que es cierto que si a un niño, una niña, un adolescente, sí estamos a tiempo de alguna pregunta, sí. Si queréis proponerla. Os he dejado el artículo en el chat, ¿vale? Pero también si entráis en la página en Explora lo podéis ver dentro de todo Y si el vídeo de YouTube está el desplegable el Y desplegable. si publicáis algo y lo citáis, tampoco está mal la idea, oye. Pero bueno, sobre todo que yo en adolescentes y en niños, a mí un niño en clínica me hace un buen ice cream Sí. y no sé, lo puedo valorar como algo positivo a la hora del tratamiento, de la evaluación y tal. Si veo un ice cream, además, el potencial de aprendizaje ya iremos viéndolo cuando lo saquemos, pero realmente es esa capacidad que tienen tú tienes que ver en las curvas del informe tienes que ver que el aprendizaje va hacia arriba. Puede costar un poco más, puede ser un poquito más inestable, pero tiene que ir hacia arriba. Si después de 7 tandas y luego de 14 no has conseguido, la persona, el niño, la niña, el adolescente no consigue llegar de que la curva sea hacia arriba, ostras, ¿no? O sea, al final, cuando te ponen un orden lógico para atender a los clientes, no es memoria, porque si fuera memoria repetirían posición. Tú tienes un orden y tú tienes unos recursos, entonces tú organizas los recursos. Una persona que no sabe organizar sus recursos, por mucho que esté con un psicólogo que le aporte todos los recursos del mundo, no va a tener el mismo pronóstico que una persona que hace un uso exceso de los recursos, organizándolos, planificándolos bien y que los tiene ahí en su área de trabajo y que realiza aprendizajes del uso de los mismos, ¿no? Entonces, eso lo puedes aplicar al rendimiento en cualquier tipo de actividad, implique la función que implique. Pues sí, complicado es y es verdad que tener un ice cream bueno es una buena señal, igual que a diferencia de tener un aquarium malo no significa tener poca capacidad. Ahí es las diferencias que aportan unas cosas y otras. Oye, Manuel, una última pregunta. Esta de datos en la justificación de Ice Cream, que está entre los 8 y los 16 años se han establecido 3 grupos de escala según la edad para los 3 subtests: planificación 8-11, 12-16, aprendizaje 8-9 y 10-16 y flexibilidad 8-11 y 12-16. Estos son datos, no opinamos, eso es cierto. Pero dentro de la maduración cerebral, tanto en personas con trastorno del neurodesarrollo como en personas normales, esto tú cuando ves que el test clusteriza o agrupa en esas edades y lo hace así, a ti te resulta coherente con la clínica. Sí, o sea, los niños primero son capaces de aprender cosas y después son capaces de planificar o de adaptarse. Sí, yo también. ¿Verdad? Yo no sé decirte si después entre planificación y flexibilidad puede haber alguna diferencia que no esté aquí marcada. Pero, de hecho, más allá de lo que son las pruebas en sí, los padres te dicen muchas veces esta situación, ¿no? El niño tiene problemas, no acepta no, es intolerante a la frustración, no se adapta a los cambios, todo lo que tú quieras, no es capaz de seguir, pero es muy listo. Cuando tu padre te dice es muy listo, quiere decir que aprende con facilidad. Y es el primer paso. No sé hasta qué punto es dependiente, es una variable dependiente o no de las otras, pero sí es verdad que suele ser el primer peso. Sí, pero luego si es rígido, al final con los años le va a costar más aprender que a una persona
no tan rígida, ¿no? Yo muchas veces veo en Sí, pero yo creo que ahí la dificultad del aprendizaje de los primeros años también tiene que ver, que no es algo intenso que requiera mucho quebradero de cabeza, entre comillas, ¿vale? Es decir, la P con la A está dicho, entonces, y la P con la E es P. Entonces, simplificado a límites insospechables, ¿no? ¿De qué flexibilidad necesito para eso? 2 más 2 son 4, ¿sabes? 1, 2, 3. Pero es verdad que cuando van subiendo las complejidades de los aprendizajes, hombre, sí es verdad que necesito un proceso un poco más flexible. elaborado, ¿no? Sí, Claro, que al final todo el mundo estudia, pero cuando los libros superan las montañas, o te haces una estrategia de aprendizaje, o por muy bueno que fueras estudiando en la ESO, no te sacas la carrera. Usa subrayadores, usa esquemas, son estrategias, tienes que organizarte. Bueno, y hay gente que se saca las carreras a tiempo, ¿sabes? Es decir, hay gente que no sé cómo ha sido capaz de acabar determinada carrera porque no sé, no me pondría en sus manos, pero hostia, aprenderse las cosas se las ha aprendido para aprobar los exámenes. Sí. Aquí de todas maneras sí A dejarlo ahí. lo que llama la atención, y luego creo que en adultos, lo digo de memoria, cuando os contemos el artículo de adultos os lo diré, pero creo que en adultos también hay una diferencia. Planificación y flexibilidad, sí que de 8 a 11 y luego de 12 a 16, sin embargo el aprendizaje es un poquito más temprano, ¿no? Es de 8 a 9 y luego de 10 a 16. Digamos que bueno, que la tarea de aprendizaje, de memoria de trabajo pura y dura, que es lo que dices tú, Manuel, de simple, de aprenderse los helados, puede llegar a estar más madura antes, ¿no? Y, sin embargo, planificación y flexibilidad son unas Mira, funciones... perdona porque tenía aquí en memoria que no me acuerdo, no sabía en qué diapositiva lo tenía porque me he preparado esto, como sabes. Hay un artículo de Besimil de 2010 donde habla de evolución, de inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad, que es lo que estamos hablando, donde dice que un desarrollo prolongado o sea, que el desarrollo tardío de la flexibilidad o más tardío está relacionado con la complejidad de la tarea, que yo no me acordaba de memoria, pero es lo que estamos hablando, ¿no? Que durante la adolescencia el seguimiento de los propios errores es evidente y a mediados de la adolescencia el cambio de tarea en estos complejos paradigmas de cambio normalmente alcanza niveles similares a los de los adultos. O sea, que hay un inicio más tardío que después sube y que se estanca y que parece que ya mantiene con la evolución a la edad adulta. Pero bueno, los otros que habla ya son de memoria, trabajo e inhibición que no cuadran con los procesos que hemos hablado y de planificación y de aprendizaje. Bueno, pero sí se ve mucho la ejecutiva del TDAH, sobre todo en los modelos que utilizamos, porque al final en los niños una cosa clave para detectar el TDAH, y como hicimos aula, pues poner la regulación, primero una tarea de inhibición y luego una de vigilancia, y en los adultos la actividad motora casi no nos da información, porque los adultos desarrollan esa capacidad ejecutiva de inhibición y aunque sí que se puede notar la hiperactividad en un adulto, es verdad que la media hora o la hora que dura una clínica suelen ser capaces de contenerse lo suficiente como para que un clínico no vea, a no ser que... Sí, yo te diría que casi que mueven otras partes del cuerpo más que la cabeza en respuesta a los estímulos, a las distracciones o a los distractores. Y el Es más la actividad, sí, las piernas y demás, más que como respuesta a las distracciones, a los estímulos externos, es más la propia inquietud interna del propio adulto, ¿no? Una inhibición más adaptada, ¿no? Al desarrollar la inhibición al nivel que puedan desde antes, pues es verdad que poco a poco la van adaptando y van encontrando estrategias, ¿no? Sin embargo, la flexibilidad cognitiva de la planificación no es algo que desarrollen tan temprano y tienen que aprender a usarlo, ¿no? Bueno, pues ya con esto... Aquí decían que si había alguna pregunta, pero no han puesto la pregunta. Eso es. Entonces... ¿Queréis que enseñemos? Ya nos quedan, sí, nos dejamos unos minutitos también para la gente que lo vea después por YouTube. Si queréis enseñamos los datos de las diferencias entre niños, adolescentes y adultos, ¿vale? Os comparto, creo que sí que puedo. Ay, no sé cómo compartir esto. Ahora. Abajo viene la pestañita. Pizarras. Sí, comparte. No. Con todos los... Voy a asegurarme de que seas confitriona.
Sí, sí, se puede. Sí, está al lado del chat, empezando por la izquierda, Es una seguridad, caja verde con participantes, una chat. flecha hacia arriba. Pues el chat lo he encontrado antes y ahora no. Chat, compartir pantalla, vale. Vale, pues entonces, Esta flexibilidad cognitiva, señora ¿habéis Climent. visto? ¿Habéis visto? Pues si me deja, lo hago. ¿Veis? No. No. Pulsa encima de la pantalla, en plan adelante. Vale. Compartir. Bueno, No se ve. pues no sé si voy a poder, ¿eh? Es que tengo un par de pantallas aquí y no puedo. Luego esto lo cortamos un poquito para el vídeo. No te preocupes. Que parezca que lo he hecho rápido. Si ya que la tecnología te lo permite, ¿no? Pues vamos a... Producción, edición en el minuto, en la hora 1:33. Le damos un corte. A ver, porque igual es el 2. Ay, es que me dice nada, permitir que Zoom acceda a su pantalla, pero no. Es que Sí, Zoom... pero pulsa encima de la carpeta o de lo que sea. No, pero es que si no tiene autorizado Mac, le va a pedir que salga de la aplicación para autorizarle compartir la pantalla. Entonces va a salir de Zoom. ¿Dónde está lo que quieres compartir? Lo tengo yo. Pues sí, me imagino que te lo habré pasado en algún momento, pero nada, no. Bueno, pues si queréis lo vemos en otro momento. Lo grabas y lo añades al final. Eso es, En eso es. realidad, si hablas de ello, puedo poner luego la imagen. Vale, pues mira, si queréis en el vídeo final, si tengo que salir, volver a entrar, nada. Bueno, claramente de todas maneras, pues eso, de los 12 a 16, pues estamos con unas funciones ejecutivas que rondarían en una escala del 0 al 100, pues el 90, el 95, el 80. Y sin embargo, pues a partir de los 37-40 ya estaríamos entre 70 y 90, y a partir de los 45 y los 61 pues ya bajaríamos a una media de 60. Esto es una escala de 0 a 100, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. De los 62 a los 83, que es la medida que tenemos de Ice Cream, pues estaríamos ya casi por los 30.30 de esta escala, que la comparto después para que la veáis. Y en Suite pasa lo mismo, pero lo que hablábamos antes, quizá no es lo más importante estas funciones cognitivas ejecutivas frías, como hablábamos, sino el saber manejarnos nosotros y saber ser eficientes, como bien decía Unai, en nuestra vida diaria. Perfecto. Comparto. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por haber compartido, Manuel, la investigación que hemos llevado a cabo. Nada, ahora por el siguiente. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros Bueno, gracias, por Miguel. definir Un el abrazo paradigma de la fuerte. evaluación neuropsicológica. Hasta luego. Gracias, adiós. Y gracias a todos por venir. Nos vemos en el siguiente webinar y ya sabéis que lo vais a tener disponible muy pronto. Un saludo. Gracias, adiós.